La noticia se extendió rápidamente por los pasillos del Vaticano, las calles de Roma y finalmente llegó al mundo entero. El Papa Francisco, el hombre que había llevado la misericordia a los rincones más oscuros de la sociedad, había muerto. En la plaza de San Pedro, donde alguna vez millones lo habían aclamado con esperanza, ahora reinaba un silencio abrumador. Las lágrimas corrían por los rostros de quienes lo admiraban, mientras otros permanecían inmóviles, paralizados no solo por el duelo, sino por algo más profundo, el miedo. Porque su muerte no era simplemente el fin de una vida extraordinaria. Era el cumplimiento de una antigua profecía oculta durante siglos en los archivos secretos del Vaticano. Hace casi 1000 años, un monje llamado Malaquías caminaba por las calles empedradas de Roma cuando fue arrebatado por una visión divina. No fue un sueño ni una ilusión, sino un destello claro del futuro de la Iglesia Católica. En ese trance, Malaquías presenció una larga procesión de papas, uno tras otro, avanzando a través de los siglos hasta llegar al final de los tiempos. Este hombre, humilde pero profundamente conectado con Dios, plasmó lo que vio en 112 frases, escritas en latín. Cada frase describía a un papa hasta llegar al último, identificado como Pedro el Romano. Después de él, según la profecía, ya no habría más papas, solo juicio. Durante siglos, estas palabras permanecieron escondidas en los archivos secretos del Vaticano, conocidas solo por unos pocos. Pero hoy, esa cadena profética parece haber llegado a su fin. Jorge Mario Bergoglio, el hombre que eligió llamarse Francisco, fue el Papa número 112 desde Celestino II, tal como Malaquías lo había predicho. Su muerte marca el cierre de una era, pero también el inicio de una incertidumbre abrumadora. ¿Qué sigue después? Nadie lo sabe con certeza, pero la sombra de la profecía se cierne sobre la humanidad. El primer indicio de que Francisco era el elegido mencionado en la profecía llegó incluso antes de su elección como papa. Nació en Buenos Aires, Argentina, en una modesta casa del barrio de Flores. Aunque creció en América Latina, sus raíces eran profundamente italianas. Sus padres, originarios del Piamonte, una región al norte de Italia, habían huido de la pobreza y las cicatrices dejadas por el fascismo en busca de un futuro mejor en Argentina. Así, aunque nació lejos de Roma, su sangre y herencia estaban conectadas directamente con la ciudad eterna, el corazón espiritual de la Iglesia Católica. Cuando fue elegido papa en 2013, muchos esperaban que adoptara un nombre imperial o doctrinal, como tantos de sus predecesores. Pero él sorprendió al mundo al elegir el nombre de Francisco, inspirado en San Francisco de Asís, el santo de los pobres y los marginados. Aunque su nombre real no era Pedro, como sugería la profecía, un análisis más profundo reveló una conexión simbólica inesperada. San Francisco de Asís, cuyo nombre de nacimiento era Giovanni di Pietro di Bernardone, llevaba en su nombre el eco de Pedro, el apóstol sobre el que Cristo edificó su iglesia. De esta manera, Jorge Mario Bergoglio cumplió con el segundo requisito de la profecía: ser Pedro en espíritu, sino en carne. Pero la verdadera prueba de su papel como el último papa mencionado por Malaquías radica en cómo enfrentó las tribulaciones que marcaron su pontificado. Desde el principio, supo que su tarea no sería fácil. Heredó una iglesia herida por escándalos de abuso sexual que sacudían a fieles en todos los continentes. Las víctimas clamaban por justicia, y el clamor por reformas ya no podía ser ignorado. Francisco no se escondió detrás de excusas ni protocolos. Se enfrentó al problema de frente, pidiendo perdón públicamente, llorando con las víctimas y emprendiendo una lucha interna para acabar con la impunidad dentro de la Iglesia. Fue un proceso doloroso, lleno de resistencias y tensiones, pero nunca retrocedió.
Su liderazgo también estuvo marcado por la polarización interna. Los sectores más conservadores de la Iglesia lo veían con desconfianza, acusándolo de relativista y progresista. Lo comparaban con figuras históricas controvertidas, como Martín Lutero, e incluso algunos cardenales escribieron cartas públicas exigiendo aclaraciones sobre sus enseñanzas. Pero Francisco no respondía a las críticas con defensas ni contraataques. Su estilo era distinto, escuchaba, dialogaba y seguía adelante con convicción. Sabía que su misión no era complacer a todos, sino servir con autenticidad. En medio de estos desafíos internos, el mundo exterior también parecía colapsar. Durante su pontificado, el planeta enfrentó guerras devastadoras, crisis climáticas sin precedentes y una pandemia global que cambió la vida de millones. En 2020, cuando el COVID-19 obligó a cerrar templos y detener peregrinaciones, Francisco se quedó solo en la plaza de San Pedro bajo una lluvia torrencial. Esa imagen, muchas veces repetida, se convirtió en un símbolo de la resiliencia humana ante la adversidad. Con el Santísimo expuesto y el mundo sumido en tinieblas, pronunció palabras que resonaron en los corazones de millones. No estamos solos. Fue un momento de luz en medio de la oscuridad, un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, la fe puede ser un faro de esperanza. Francisco también buscó tender puentes allá donde otros habían construido muros. Viajó a Irak, un país devastado por la guerra y el extremismo, donde ningún papa había osado ir antes. Allí se reunió con líderes musulmanes, judíos y cristianos, clamando por una convivencia pacífica basada en el respeto mutuo. En Cuba, protagonizó un encuentro histórico con el patriarca Kirill de Moscú, el primer abrazo entre Roma y Moscú en más de 1000 años. Firmó documentos conjuntos con el gran imán de Al-Azhar, defendiendo la fraternidad humana y promoviendo la paz sobre cualquier división religiosa. Cada gesto, cada palabra, cada decisión reflejaba su compromiso con un mensaje universal. La misericordia no es una debilidad, sino el rostro más fuerte del amor. La profecía de Malaquías había anunciado que el último papa pastorearía a su rebaño en medio de tribulaciones sin precedentes. Y eso fue exactamente lo que hizo Francisco. Su pontificado no fue un tiempo de tranquilidad ni gloria religiosa, sino un periodo marcado por desafíos constantes. Desde el principio, supo que el siglo XXI traería problemas tan complejos como antiguos. Aún así, guió al rebaño con determinación, denunciando injusticias, abrazando a los marginados y desafiando a los poderosos. Su estilo provocó resistencias, pero nunca perdió de vista su propósito: devolver a la Iglesia su esencia, centrada en Jesús y en la misericordia. Ahora, con su partida, queda una pregunta que resuena en el aire. ¿Qué sigue después? La profecía de Malaquías no solo habla del fin de los papas, sino de la destrucción de Roma, la ciudad de las 7 colinas y del juicio final. Estas palabras no son meras advertencias abstractas, están ancladas en símbolos claros y eventos históricos. La muerte del Papa Francisco no es solo el cierre de un capítulo, sino el inicio de una transición hacia lo desconocido. Para algunos, el próximo líder podría ser el falso profeta mencionado en el Apocalipsis, un lobo vestido de cordero que preparará el camino para el anticristo. Para otros, es simplemente el comienzo de una nueva era, llena de incertidumbre, pero también de posibilidades. Lo cierto es que Francisco deja un legado imborrable. No construyó palacios ni estructuras monumentales, pero transformó la Iglesia desde su núcleo más profundo. Abrió puertas que muchos creían cerradas, bajó del balcón papal para estar al nivel del pueblo y predicó con coherencia y humildad. Su misión ha terminado,
pero su impacto perdurará. Ahora, mientras sube al encuentro con Dios, el mundo observa con atención, preguntándose qué vendrá después, que su alma encuentre la paz que tanto buscó para los demás. Descansa en paz, Francisco. Amén. La muerte de Francisco no fue solo un evento histórico, fue un recordatorio de la fragilidad de la vida y la inevitabilidad del cambio. Desde su infancia, su destino estaba marcado por una conexión profunda con el sufrimiento humano. Cuando era joven, sufrió una grave enfermedad pulmonar que lo llevó al borde de la muerte. Los médicos tuvieron que extirparle parte de un pulmón para salvar su vida. Durante su recuperación, comprendió que cada día era un regalo y que si Dios lo había dejado vivir, era porque tenía una misión por cumplir. Esa experiencia lo marcó para siempre, dándole una sensibilidad única hacia los que sufren y los excluidos. Como Papa, Francisco no solo se preocupó por los problemas internos de la Iglesia, sino también por los grandes desafíos que enfrenta la humanidad. Habló abiertamente sobre la crisis climática, instando a los líderes mundiales a actuar antes de que fuera demasiado tarde. Denunció la desigualdad económica y la cultura del descarte, defendiendo a los pobres, los migrantes y los olvidados por la sociedad. Su voz resonó en foros internacionales, donde pidió unidad y responsabilidad compartida. Aunque sus palabras fueron bien recibidas por muchos, también generaron resistencia. Algunos lo acusaron de politizar la fe, mientras que otros lo veían como un revolucionario necesario en un mundo fragmentado. Uno de los momentos más emblemáticos de su pontificado ocurrió durante la pandemia de 2020. Mientras el mundo estaba paralizado por el miedo y la incertidumbre, Francisco se quedó solo en la plaza de San Pedro, bajo una lluvia fría y constante. Celebró una misa especial por la salud de la humanidad, con el Santísimo Sacramento expuesto en el altar. En ese momento, dijo algo que quedó grabado en la memoria colectiva. Dios nos está invitando a redescubrir nuestra vulnerabilidad y nuestra dependencia de Él. Esa noche, millones de personas alrededor del mundo se sintieron acompañadas como si alguien entendiera su dolor y les ofreciera consuelo. Pero no todo fue aceptación y aplauso. Francisco enfrentó críticas feroces, especialmente de sectores conservadores dentro de la Iglesia. Algunos lo acusaron de socavar la doctrina tradicional, mientras que otros lo veían como un peligro para la unidad de la Iglesia. Sin embargo, él nunca se desvió de su camino. Siguió adelante, convencido de que la misericordia y el diálogo eran las únicas formas de sanar las heridas de la humanidad. Su estilo pastoral y su enfoque inclusivo inspiraron a millones, especialmente a los jóvenes y a aquellos que se habían alejado de la Iglesia. Ahora, con su partida, queda un vacío que parece imposible de llenar. Su pontificado fue un tiempo de transición, un puente entre el pasado y el futuro. Pero también fue un recordatorio de que la fe no pertenece a las instituciones ni a los líderes, sino a las personas que buscan vivir según los principios del amor y la justicia. Francisco no fue perfecto, pero fue auténtico. Mostró al mundo que la verdadera grandeza no está en el poder ni en la riqueza, sino en la capacidad de amar y servir. En estos momentos de incertidumbre, el mundo mira hacia el futuro con una mezcla de temor y esperanza. La muerte de Francisco marca el fin de una era, pero también el inicio de una nueva etapa. Una etapa llena de desafíos, pero también de oportunidades. Una oportunidad para reflexionar sobre lo que realmente importa: la fe, la solidaridad y el amor. Y aunque nadie sabe qué vendrá después, una cosa es segura: el legado de Francisco seguirá vivo en los corazones de quienes lo conocieron y en las acciones de quienes decidieron seguir su ejemplo.
La muerte del Papa Francisco dejó un vacío que parecía imposible de llenar. Su partida no fue solo el fin de un pontificado, sino también el inicio de una incertidumbre que se extendió como una sombra sobre la Iglesia y el mundo entero. En los días siguientes a su fallecimiento, las discusiones en los pasillos del Vaticano se volvieron más intensas. Los cardenales comenzaron a reunirse en pequeños grupos para hablar en voz baja, como si temieran que sus palabras pudieran desencadenar algo irreversible. Mientras tanto, afuera, en las calles de Roma, la gente seguía llevando flores a la plaza de San Pedro, aunque ya no había nadie allí para recibirlas. El primer signo de que algo estaba cambiando llegó cuando se anunció que el cónclave para elegir al nuevo papa se llevaría a cabo mucho antes de lo esperado. Algunos veían esto como una señal de urgencia, mientras que otros lo interpretaban como una maniobra política. Dentro del Vaticano, las tensiones entre los conservadores y los progresistas estaban alcanzando niveles nunca antes vistos. Los sectores más tradicionales exigían un líder fuerte, que restaurara el orden y devolviera a la Iglesia a lo que ellos consideraban sus principios fundamentales. Por otro lado, los reformistas argumentaban que era necesario continuar con el legado de Francisco, profundizando las transformaciones que él había iniciado. En medio de este caos, un nombre comenzó a surgir con insistencia: el cardenal Alessandro Ricci, un hombre conocido por su carisma y su habilidad para navegar entre las facciones opuestas dentro de la Iglesia. Nacido en Milán, Ricci tenía una reputación sólida como teólogo brillante y administrador eficiente. Sin embargo, también era visto con desconfianza por algunos, quienes sospechaban que su ambición personal podría superar su compromiso con la fe. A pesar de estas preocupaciones, su candidatura ganaba fuerza día tras día. Cuando finalmente se abrieron las puertas del cónclave, los ojos del mundo estaban puestos en Roma. Los cardenales entraron en la Capilla Sixtina bajo el peso de una responsabilidad abrumadora. Sabían que no solo estaban eligiendo al próximo líder de la Iglesia, sino también definiendo el rumbo de millones de personas en un momento crítico de la historia. Durante 3 largos días, las votaciones continuaron sin resultados claros. El humo negro salía una y otra vez de la chimenea, indicando que aún no había consenso. Pero en el 4.º día, justo cuando muchos comenzaban a perder la esperanza, apareció el humo blanco. El mundo contuvo el aliento mientras el nuevo papa se preparaba para presentarse ante la multitud. El anuncio oficial llegó poco después: Habemus Papam. El cardenal Alessandro Ricci había sido elegido y adoptaría el nombre de Gregorio XVII. Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, su primera aparición fue recibida con una mezcla de aplausos y murmullos. Vestido con suntuosas vestiduras rojas, su estilo contrastaba notablemente con la sencillez que Francisco había promovido. Aunque sonrió y bendijo a la multitud, muchos notaron que su mirada carecía de la calidez que solía caracterizar al anterior pontífice. Los primeros meses del papado de Gregorio XVII fueron marcados por decisiones controvertidas. Uno de 1900. Sus primeros actos fue reestructurar varios departamentos del Vaticano, eliminando programas que Francisco había implementado para apoyar a los marginados y refugiados. Argumentó que la Iglesia necesitaba enfocarse en fortalecer sus estructuras internas antes de expandir sus esfuerzos hacia el exterior. Esta medida generó críticas inmediatas, especialmente entre los movimientos sociales que habían encontrado en Francisco un aliado. Para muchos, parecía que Gregorio estaba dando marcha atrás en los avances logrados durante el pontificado anterior. Pero lo que realmente encendió la polémica fue su postura frente a los escándalos de abuso sexual.
A diferencia de Francisco, quien había enfrentado el problema con transparencia y determinación, Gregorio XVII adoptó un enfoque más cauteloso. Se negó a publicar informes detallados sobre casos recientes y limitó el acceso a documentos relacionados con investigaciones internas. Sus detractores acusaron al nuevo papa de intentar silenciar la verdad, mientras que sus defensores afirmaban que estaba protegiendo la reputación de la Iglesia en tiempos difíciles. Mientras tanto, fuera del Vaticano, el mundo seguía enfrentando desafíos sin precedentes. Las guerras continuaban devastando regiones enteras, millones de personas huían de sus hogares en busca de refugio, y la crisis climática empeoraba con cada año que pasaba. En este contexto, las palabras de Gregorio XVII resonaban de manera diferente. Donde Francisco había hablado de misericordia y solidaridad, el nuevo papa enfatizaba la disciplina y la obediencia. Durante un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró que la humanidad debe regresar a los valores eternos para encontrar paz y estabilidad. Aunque algunas personas aplaudieron su llamado a la tradición, otros sintieron que estaba desconectado de la realidad de quienes sufrían. Dentro de la Iglesia, la división crecía. Algunos obispos comenzaron a criticar abiertamente al Papa, acusándolo de priorizar la política sobre la espiritualidad. En respuesta, Gregorio XVII convocó a una reunión extraordinaria de todos los cardenales para abordar lo que llamó amenazas a la unidad de la Iglesia. Durante esta asamblea, propuso una serie de reformas que centralizaban aún más el poder en el Vaticano, reduciendo la autonomía de las diócesis locales. Esta decisión fue recibida con indignación por muchos líderes religiosos, quienes argumentaron que estaba socavando la capacidad de la Iglesia para adaptarse a las necesidades de diferentes culturas y contextos. Paralelamente, eventos globales comenzaron a tomar un tono ominoso. Una nueva pandemia emergió en Asia, propagándose rápidamente por todo el mundo. Gobiernos impusieron cuarentenas estrictas y las economías colapsaron bajo el peso de la crisis. En medio de este caos, algunos grupos extremistas aprovecharon la oportunidad para sembrar miedo y desinformación. Rumores sobre el fin de los tiempos comenzaron a circular en redes sociales, alimentados por interpretaciones sensacionalistas de textos bíblicos y profecías antiguas. Gregorio XVII respondió a esta situación con un mensaje televisado que fue transmitido a nivel mundial. Vestido con ornamentos dorados, declaró que la humanidad estaba siendo probada por Dios y que solo a través de la fe y la sumisión podrían sobrevivir estos tiempos difíciles. Su discurso fue seguido por una serie de ceremonias públicas en las que exhortó a los fieles a orar por la salvación del mundo. Sin embargo, su lenguaje cada vez más apocalíptico generó preocupación entre los observadores. Algunos expertos señalaron que sus palabras parecían alinearse peligrosamente con las descripciones del falso profeta mencionado en el Apocalipsis. Mientras tanto, en las sombras, un grupo de teólogos y estudiosos de la Biblia comenzó a analizar las acciones de Gregorio XVII bajo una luz diferente. Compararon sus decisiones con las advertencias contenidas en las Escrituras y concluyeron que había patrones preocupantes. Por ejemplo, su énfasis en el control centralizado recordaba las descripciones del anticristo como alguien que busca dominar tanto lo espiritual como lo temporal. Además, su reticencia a abordar problemas contemporáneos, como la injusticia social y la degradación ambiental, parecía contradecir los principios fundamentales del cristianismo. A pesar de estas críticas, Gregorio XVII continuó consolidando su poder.
Introdujo nuevas leyes que restringían la libertad de expresión dentro de la Iglesia, prohibiendo debates públicos sobre temas sensibles como la homosexualidad, el papel de la mujer o la reforma litúrgica. También estableció un cuerpo especial de vigilancia, encargado de monitorear a los clérigos sospechosos de deslealtad. Estas medidas fueron vistas por muchos como un ataque directo a la libertad de pensamiento y a la diversidad dentro de la comunidad católica. Sin embargo, no todo el mundo estaba dispuesto a aceptar estos cambios sin resistencia. Un pequeño grupo de cardenales y obispos comenzó a organizarse en secreto, buscando formas de contrarrestar la influencia de Gregorio XVII. Entre ellos estaba el cardenal Eduardo Silva, un veterano diplomático conocido por su compromiso con la justicia social y la inclusión. Junto con otros líderes religiosos, planificaron una serie de encuentros clandestinos para discutir estrategias y compartir información. Sabían que enfrentarse directamente al Papa sería extremadamente arriesgado, pero creían que tenían la responsabilidad moral de actuar. Uno de los momentos más tensos ocurrió durante una visita papal a Jerusalén. Gregorio XVII había decidido realizar una peregrinación a Tierra Santa, afirmando que quería renovar el vínculo entre la Iglesia y sus raíces históricas. Sin embargo, su presencia en la región generó protestas masivas. Grupos judíos, musulmanes y cristianos ortodoxos expresaron su descontento, acusándolo de utilizar el viaje como una herramienta de propaganda política. Durante una ceremonia en el Santo Sepulcro, un joven palestino irrumpió en el lugar gritando consignas contra la opresión. Fue rápidamente detenido, pero el incidente dejó una marca indeleble en la memoria colectiva. De regreso en Roma, Gregorio XVII enfrentó una nueva crisis. Informes filtrados revelaron que varios miembros de su círculo cercano estaban involucrados en actividades financieras ilegales, incluyendo lavado de dinero y evasión de impuestos. Aunque negó cualquier conocimiento previo, la credibilidad del Papa quedó gravemente dañada. Muchos fieles comenzaron a distanciarse, sintiendo que la Iglesia ya no representaba los valores que una vez admiraron. En medio de este desorden, un fenómeno inesperado comenzó a surgir. Pequeñas comunidades de creyentes, inspiradas por el legado de Francisco, empezaron a formarse en todo el mundo. Estas personas se reunían en casas particulares, parques y plazas, compartiendo testimonios de fe y trabajando juntas para ayudar a los necesitados. No pertenecían a ninguna estructura formal, ni reconocían la autoridad del Vaticano. Simplemente querían vivir según los principios de amor y misericordia que Francisco había predicado. Algunos las llamaban iglesias del pueblo, otras comunidades del espíritu. Fuera cual fuera su nombre, representaban una esperanza en medio de la oscuridad. El conflicto interno dentro de la Iglesia llegó a su punto máximo cuando el cardenal Silva decidió romper su silencio. En una carta abierta dirigida a todos los católicos, denunció las políticas de Gregorio XVII y lo acusó de traicionar el mensaje de Jesucristo. La carta se difundió rápidamente a través de Internet, llegando a millones de personas en cuestión de horas. Aunque sabía que enfrentaría consecuencias severas, Silva estaba convencido de que era su deber hablar la verdad, incluso si eso significaba sacrificar su carrera. La respuesta del Vaticano no se hizo esperar. Gregorio XVII convocó a una conferencia de prensa en la que calificó las acusaciones de infundadas y motivadas por intereses personales. Anunció que abriría una investigación formal contra Silva y otros supuestos conspiradores, prometiendo que cualquier acto de
insubordinación sería castigado con severidad. Pero, paradójicamente, esta reacción solo sirvió para aumentar el apoyo hacia el cardenal rebelde. Personas de todas las edades y nacionalidades comenzaron a organizar manifestaciones pacíficas, exigiendo transparencia y cambio. El panorama global también seguía deteriorándose. Terremotos, huracanes y sequías afectaban a países enteros, causando pérdidas humanas y económicas catastróficas. En Europa, movimientos nacionalistas ganaban terreno, promoviendo agendas xenófobas y antidemocráticas. En América Latina, la violencia y la corrupción alcanzaron niveles alarmantes, y en África, millones de niños morían de hambre debido a la falta de recursos básicos. Era como si el mundo estuviera siendo arrastrado hacia un abismo del que no había escapatoria. Frente a esta realidad, muchos comenzaron a preguntarse si realmente estaban viviendo los últimos días antes del juicio final. Algunos buscaban consuelo en la fe, mientras que otros se volvían hacia el nihilismo o el hedonismo, tratando de olvidar el miedo que sentían. Pero hubo quienes encontraron una tercera opción: trabajar juntos para construir un futuro mejor. Inspirados por las enseñanzas de Francisco y guiados por líderes como el cardenal Silva, estas personas demostraron que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza podía prevalecer. El segundo acto de esta historia está lleno de tensiones, revelaciones y decisiones difíciles. Es un tiempo de prueba para la Iglesia y para el mundo, un período en el que las elecciones que se tomen definirán el destino de millones. Pero también es una oportunidad para recordar que, más allá de las instituciones y los líderes, la verdadera fe reside en los corazones de aquellos que buscan hacer el bien sin importar las circunstancias. Y aunque el camino hacia adelante sea incierto, hay una certeza que permanece intacta. El amor siempre encuentra una manera de brillar, incluso en la oscuridad más profunda. Acto 3. Clímax y resolución. El mundo observó con una mezcla de asombro y temor cómo el nuevo Papa Gregorio XVII comenzaba a consolidar su poder dentro de la Iglesia. Sus decisiones eran cada vez más audaces, sus palabras más cargadas de autoridad y su actitud hacia los problemas globales parecía distante, como si estuviera desconectado de las realidades que afectaban a millones de personas. Mientras tanto, fuera del Vaticano, las señales de un cambio drástico en la humanidad se hacían más evidentes. Terremotos sacudían continentes enteros, huracanes devastaban ciudades costeras y sequías prolongadas amenazaban con colapsar sistemas alimentarios en países vulnerables. Era como si la naturaleza misma estuviera respondiendo al desorden espiritual y moral que dominaba la tierra. En este contexto, las tensiones dentro de la Iglesia alcanzaron un punto crítico. El cardenal Eduardo Silva, junto con otros líderes religiosos que compartían sus preocupaciones, decidió tomar una medida audaz. Convocó una reunión secreta en una pequeña iglesia en los suburbios de Roma, lejos de los ojos vigilantes del Vaticano. Allí, bajo la luz tenue de velas y el murmullo de oraciones silenciosas, discutieron el futuro de la fe y cómo responder ante lo que percibían como un alejamiento peligroso de los principios fundamentales del cristianismo. Sabían que enfrentarse directamente al Papa sería arriesgado, pero también entendían que callar sería traicionar su misión como servidores de Dios. Durante la reunión, uno de los obispos presentes tomó la palabra. Era un hombre anciano, con el cabello canoso y manos temblorosas, pero su voz resonaba con fuerza. Recordó a todos los presentes las enseñanzas de Francisco, quien había dedicado su vida a tender puentes entre los marginados y los poderosos, entre las diferentes culturas y religiones.
No podemos permitir que el mensaje de esperanza y unidad sea reemplazado por miedo y división, dijo con firmeza. Si no actuamos ahora, estaremos abandonando a aquellos que más necesitan nuestra guía. Inspirados por estas palabras, los líderes decidieron lanzar una campaña discreta, pero determinada, para difundir un mensaje alternativo. A través de pequeñas comunidades locales, redes sociales y encuentros clandestinos, comenzaron a compartir historias de solidaridad, compasión y resistencia pacífica. Estas iniciativas no buscaban confrontar directamente al Vaticano, sino ofrecer un modelo diferente de lo que significaba ser parte de la Iglesia. Para muchos fieles, estas acciones representaron un rayo de luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, las repercusiones no tardaron en llegar. Gregorio XVII, alertado por sus aliados dentro de la jerarquía eclesiástica, ordenó una investigación exhaustiva sobre las actividades de estos grupos disidentes. Alegando desobediencia a la autoridad papal, varios sacerdotes y obispos fueron destituidos de sus cargos, mientras otros fueron obligados a exiliarse. La represión generó indignación en muchas partes del mundo, especialmente entre jóvenes católicos que veían en estas acciones una violación flagrante de los valores que supuestamente la Iglesia defendía. Mientras tanto, eventos globales continuaban escalando hacia un nivel de crisis sin precedentes. Una nueva pandemia emergió, esta vez más agresiva y resistente a los tratamientos médicos disponibles. Gobiernos impusieron cuarentenas estrictas, aeropuertos cerraron y economías colapsaron. En medio de este caos, rumores sobre el fin de los tiempos comenzaron a circular ampliamente. Algunos grupos extremistas aprovecharon la oportunidad para sembrar pánico, interpretando eventos cotidianos como señales divinas de castigo inminente. Otros, sin embargo, encontraron consuelo en las enseñanzas de Francisco, recordando que, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede ser un faro de esperanza. Fue en este clima de incertidumbre que ocurrió un evento que cambiaría todo. Durante una ceremonia pública en la Plaza de San Pedro, Gregorio XVII pronunció un discurso que dejó a todos atónitos. Vestido con ornamentos dorados y rodeado de cardenales vestidos de rojo, declaró que la humanidad estaba siendo probada por Dios y que sólo aquellos que se sometieran completamente a su voluntad podrían sobrevivir. Sus palabras resonaron como un eco ominoso en los corazones de quienes lo escuchaban. Muchos sintieron que algo fundamental había cambiado, como si el equilibrio entre lo divino y lo humano hubiera sido alterado para siempre. Días después, informes filtrados revelaron que Gregorio XVII había ordenado la construcción de un complejo subterráneo debajo del Vaticano, diseñado para proteger a los líderes de la Iglesia en caso de un desastre global. Esta noticia provocó indignación generalizada, ya que muchos creían que la prioridad debería haber sido ayudar a los más vulnerables en lugar de garantizar la seguridad de unos pocos privilegiados. Protestas masivas estallaron en Roma y otras ciudades importantes, exigiendo transparencia y justicia. En respuesta, el cardenal Silva decidió romper su silencio definitivamente. En una conferencia improvisada frente a una multitud de periodistas y fieles, denunció abiertamente las políticas de Gregorio XVII, acusándolo de manipular la fe para consolidar su propio poder. Nos han enseñado que el amor es el fundamento de nuestra fe, declaró con lágrimas en los ojos, pero hoy vemos cómo ese amor está siendo reemplazado por control y miedo. No podemos seguir callando ante esto. Su discurso fue transmitido en vivo a millones de personas en todo el mundo, convirtiéndose en un momento decisivo en la lucha por el alma de la Iglesia. La reacción del Vaticano fue rápida y contundente. Gregorio XVII
anunció que abriría una investigación formal contra Silva y otros líderes disidentes, acusándolos de herejía y traición. Sin embargo, esta medida solo sirvió para aumentar el apoyo hacia ellos. Personas de todas las edades y nacionalidades comenzaron a organizar manifestaciones pacíficas, exigiendo reformas y transparencia. En las calles de Roma, carteles con frases como «La fe no tiene dueño» y «El amor supera el miedo» llenaban el aire con mensajes de esperanza. Paralelamente, pequeñas comunidades de creyentes continuaron floreciendo en todo el mundo. Inspiradas por el legado de Francisco, estas personas se reunían en casas particulares, parques y plazas, compartiendo testimonios de fe y trabajando juntas para ayudar a los necesitados. No pertenecían a ninguna estructura formal ni reconocían la autoridad del Vaticano. Simplemente querían vivir según los principios de amor y misericordia que Francisco había predicado. Algunas de estas comunidades adoptaron nombres como Iglesias del Pueblo o Comunidades del Espíritu, reflejando su deseo de volver a las raíces auténticas del cristianismo. Finalmente, llegó el día en que Roma, la ciudad eterna, enfrentó su prueba más dura. Un terremoto devastador sacudió la región, causando daños irreparables a monumentos históricos y dejando a miles de personas sin hogar. Entre los escombros, las 7 colinas que habían simbolizado durante siglos la grandeza de la civilización occidental quedaron reducidas a ruinas. Fue un recordatorio impactante de la fragilidad humana y de que ningún imperio, por más poderoso que sea, es eterno. En medio de esta tragedia, surgieron historias de heroísmo y solidaridad. Vecinos ayudaban a vecinos, equipos de rescate trabajaban día y noche, y organizaciones benéficas distribuían alimentos y medicinas a quienes más lo necesitaban. Aunque la destrucción física era evidente, también lo era la capacidad de las personas para reconstruirse mutuamente, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano sigue brillando. Con el tiempo, la figura de Gregorio XVII comenzó a desvanecerse en la memoria colectiva. Sus decisiones polémicas y su estilo autoritario quedaron relegados al olvido, mientras que el legado de Francisco continuó inspirando a generaciones futuras. Las comunidades que él había ayudado a formar se expandieron, creando redes globales de apoyo y colaboración. Aunque la Iglesia institucional enfrentaba desafíos sin precedentes, el mensaje central de amor y unidad trascendió cualquier barrera. Al final, queda claro que el verdadero poder de la fe no reside en palacios ni estructuras monumentales, sino en los corazones de aquellos que buscan hacer el bien. La historia de Francisco no es solo la de un hombre, sino la de una visión que trasciende el tiempo y el espacio. Es una llamada a despertar, a ser valientes en medio de la incertidumbre y a confiar en que, aunque el camino sea difícil, siempre hay luz al final del túnel. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Este viaje ha sido una exploración profunda de fe, esperanza y resiliencia, y esperamos que te haya dejado reflexionando sobre lo que realmente importa. Si este contenido te inspiró, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más historias que desafíen tu perspectiva y toquen tu corazón. No olvides comentar tus pensamientos y compartir este mensaje con otros que puedan beneficiarse de él. Juntos podemos construir un mundo mejor, un paso a la vez. Hasta la próxima.